Jerusalén, año 30 de nuestra era. El sol de mediodía golpea las piedras calizas de la ciudad alta. El aire aquí huele a incienso caro, a carne asada y a vino de importación. Pero solo unos cientos de metros hacia abajo, en la ciudad baja, el aire cambia. Huele a polvo, a sudor y a humo de leña de olivo. Bienvenidos a la brecha de hierro, una frontera invisible, pero letal, que se define por lo que hay sobre la mesa. En el siglo I, comer no es un placer, es un acto político, una declaración de estatus y para la mayoría una batalla diaria contra la inanición. En los palacios de la aristocracia saducea y las villas de los prefectos romanos, el menú es una obra de ingeniería logística. Aquí, la comida no se mide en saciedad, sino en poder. Imaginen el triclinium, 3 lechos dispuestos en U, donde los invitados se reclinan sobre el brazo izquierdo. La mesa central rebosa de productos que han viajado miles de kilómetros. Pimienta negra de la India, comino de Egipto, azafrán de las montañas del Líbano. El plato estrella para los romanos es el garum, una salsa de pescado fermentada bajo el sol durante meses hasta convertirse en un elixir de sabor intenso y costo prohibitivo. Un solo ánfora de garum de alta calidad puede costar el salario de 3 meses de un trabajador promedio. Los arqueólogos han recuperado restos de vajilla de terra sigillata en las excavaciones del barrio herodiano. Cerámica roja, fina, brillante. En estas mesas, la carne no es un evento raro. Se sirve ternera joven, cordero cebado y aves de caza. Se consume vino de Italia y de Quíos, mezclado con miel y especias para ocultar su acidez. Es una dieta de 4.000 calorías por sentado, un exceso que contrasta con la realidad biológica del resto de la provincia. Ahora descendamos. Crucemos el valle del Tiropeón hacia las casas comunales de los jornaleros, las insulae. Aquí, la logística es de supervivencia extrema. La mesa no existe. La familia se sienta en el suelo sobre esteras de paja. El menú diario es monótono, técnico y eficiente. Un obrero que gana un denario al día debe alimentar a una familia de 5. La matemática es cruel. El 70% de sus ingresos se va en una sola cosa: grano. Cebada para los más pobres, trigo para los que tienen suerte. El plato principal es el puls, un potaje denso de lentejas o garbanzos, cocido lentamente en una olla de barro negro sobre 3 piedras. No hay carne. La carne es un concepto teológico, reservado para los sacrificios en el templo o las bodas excepcionales. Para el campesino, la proteína proviene de las legumbres y, si vive cerca del mar de Galilea, de pequeños pescados secos en salazón. El sabor no lo da el azafrán, sino una cebolla cruda, un diente de ajo y, si la cosecha fue buena, un chorro de aceite de oliva punzante. La diferencia entre estos dos mundos no es solo el sabor, es la esperanza de vida. Mientras el aristócrata muere de enfermedades de la opulencia o intrigas políticas, el campesino lucha contra la anemia y la pérdida de piezas dentales debido a la arena presente en la harina molida a mano. Es una sociedad dividida por el acceso a las calorías, pero en ambos mundos existe un elemento sagrado que une al rey y al esclavo. Un elemento que requiere horas de trabajo manual antes de que salga el sol y que, si falta, puede desatar una revuelta capaz de quemar la ciudad entera. Sin este pilar, la civilización del siglo I colapsaría en menos de una semana. El proceso es brutal. Requiere una fuerza física que hoy hemos olvidado y una paciencia que roza lo místico. Todo comienza con una piedra, un puñado de grano seco y un sonido rítmico que marca el pulso de toda Judea. ¿Cómo se transforma el grano duro en la vida misma y por qué este proceso era considerado una maldición y una bendición al mismo tiempo? Antes de que el primer rayo de sol pinte de oro las colinas de Galilea, un sonido rítmico ya domina el paisaje. No es el canto de las aves, ni el murmullo del viento. Es el rugido sordo de la piedra contra la piedra. El crac-crac constante del basalto triturando la vida. En el siglo I, este es el despertador de toda Judea. Para una mujer de clase baja, el día no comienza con el descanso,
sino con un esfuerzo físico que hoy consideraríamos una tortura atlética. El pan no es un acompañamiento, es la base calórica de la existencia, representando hasta el 80% de la ingesta diaria. Pero convertir el grano en combustible requiere una ingeniería doméstica brutal. El proceso comienza con el almacenamiento. En las casas de Cafarnaúm o Nazaret, el grano se guarda en silos excavados en la roca o en grandes tinajas de barro para protegerlo de la humedad y los gorgojos. No hablamos de una harina blanca y refinada. Hablamos de trigo duro, triticum turgidum, y más frecuentemente para los pobres, de cebada, ordeum vulgare. La cebada es la comida del jornalero y del animal. Es más resistente a la sequía, pero su molienda es un desafío técnico mayor debido a su cáscara fibrosa. La herramienta principal es el molino de mano rotatorio. 2 piedras de basalto negro, una fija y otra móvil, que pesan entre 15 y 25 kilogramos. Los arqueólogos han encontrado estas piezas en casi cada unidad doméstica excavada. No es casualidad que sean de basalto. Esta roca volcánica es extremadamente dura y porosa, lo que permite que las superficies mantengan su rugosidad a pesar del uso constante. Una mujer debe pasar entre 3 y 4 horas diarias arrodillada, girando la piedra superior con un mango de madera. Las matemáticas de la supervivencia son agotadoras. Para producir apenas 1 kilogramo de harina integral, se requieren aproximadamente 2.500 rotaciones de la piedra. Una familia promedio de 5 personas consume unos 2 kilogramos de pan al día. Esto significa que la mujer quema cerca de 400 a 600 calorías solo en el proceso de molienda. Es un ciclo de retroalimentación cruel. Debe trabajar físicamente para producir la energía que consumirá para poder seguir trabajando. La harina resultante no es perfecta. Aquí entra el detalle técnico que los restos óseos de la época nos cuentan con una claridad aterradora. Las piedras de basalto, por muy duras que sean, se desgastan. Pequeñas partículas de polvo de piedra y arena del desierto se mezclan inevitablemente con la harina. Los análisis paleopatológicos en cráneos del siglo I revelan un desgaste dental extremo. A los 30 años, muchos habitantes tenían los molares planos, exponiendo la pulpa y causando infecciones crónicas. Comer el pan de cada día significaba, literalmente, lijarse los dientes. Una vez obtenida la harina, llega el milagro de la fermentación. Se utiliza un trozo de masa guardada del día anterior, la levadura viva. El horno, o tabún, es una estructura de barro en forma de cúpula situada en el patio. El combustible no se desperdicia. Se usan ramas secas, espinos o, en su defecto, estiércol seco de animal. El calor debe ser intenso y constante. El pan no se hornea en bandejas, se golpea directamente contra las paredes internas del horno, calientes al rojo vivo. El resultado es un pan plano, denso, con un aroma terroso y ahumado. Este pan es la cuchara y el plato. Se rasga con las manos. Nunca se corta con cuchillo por respeto a su carácter sagrado y se usa para recoger el poco potaje disponible. Pero el pan, por sí solo, no basta para mantener la fuerza de un imperio o la salud de un pueblo. En las orillas del lago de Genesaret, una industria masiva y sofisticada está trabajando para añadir algo esencial a la dieta, la proteína. Una proteína que debe ser transportada por kilómetros bajo un sol abrasador sin pudrirse. El secreto no está en el fuego, sino en un mineral blanco que vale más que el oro en los mercados de la Decápolis. Sin este ingrediente, el pescado de Galilea nunca llegaría a las mesas de Jerusalén. ¿Cómo lograron convertir una criatura perecedera en una mercancía global que incluso los romanos exigían en sus fronteras más lejanas? El mar de Galilea, un espejo de agua dulce rodeado de colinas volcánicas que en el siglo I es el motor proteico de toda la región. Aquí el aire no huele a incienso, sino a salitre, a escamas húmedas y a una industria que trabaja con la precisión de un reloj de arena. Mientras el resto de Judea lucha por extraer pan de la tierra seca, los pescadores de Genesaret extraen plata viva de las profundidades. Pero hay un problema técnico fundamental. El pescado
Es una mercancía traicionera. En el calor sofocante del Valle del Jordán, la descomposición comienza en minutos. ¿Cómo alimentar a una Jerusalén sedienta de proteína a 3 días de camino? La respuesta no está en el agua, sino en la química y la logística. La ingeniería de la pesca en el siglo I es sofisticada. No se trata de caña y anzuelo por placer. Es una operación a gran escala. Las barcas, de unos 8 metros de largo, como la famosa Barca de Galilea, descubierta en el lodo de Magdala, operan con redes de arrastre y redes de mano llamadas anfiblestron. El esfuerzo es coordinado. El objetivo principal es la tilapia galilaea, conocida hoy como el pez de San Pedro, un pez de carne firme y blanca. Pero capturarlo es solo el 10% del trabajo. El verdadero desafío comienza al tocar tierra. Adentrémonos en Magdala. En griego, esta ciudad se conoce como Tarichaea, que significa literalmente el lugar donde se procesa el pescado. Las excavaciones arqueológicas han revelado una infraestructura industrial asombrosa. Una serie de tinas de piedra alineadas perfectamente, conectadas por canales de agua. No es una aldea pintoresca, es una factoría de exportación. Aquí, el pescado se limpia con cuchillos de hierro y se somete al tratamiento tecnológico más importante de la antigüedad, la salazón. La sal no es un condimento, es una tecnología de defensa. Proviene de las salinas del Mar Muerto, transportada en caravanas de burros bajo escolta. Es un mineral caro, pesado y vital. En Magdala, los obreros apilan los pescados en capas alternas con sal gruesa. La presión y la deshidratación detienen el avance de las bacterias. El resultado son las salsamenta, pescados secos y salados que pueden durar meses y viajar cientos de kilómetros bajo el sol sin corromperse. Es la comida enlatada del mundo antiguo. Pero hay un subproducto más valioso y más polémico, el garum. Los restos de las vísceras y los pescados más pequeños se arrojan en tanques de fermentación con sal y hierbas aromáticas. Se dejan allí durante meses. El sol de Galilea actúa como catalizador. Las enzimas descomponen la carne hasta convertirla en un líquido ámbar, denso y con un sabor umami explosivo. Los romanos están obsesionados con él. En las mesas de los centuriones en Cesarea, el garum de Galilea es un lujo que compite con las mejores salsas de Hispania o el norte de África. Para el campesino de las montañas de Judea, un pequeño pescado seco es el tesoro de su semana. Es el complemento que convierte un insípido potaje de lentejas en un festín. Es la logística de la sal la que permite que el pescador de Cafarnaúm y el pastor de Belén compartan la misma dieta. Sin embargo, el cuerpo humano necesita más que carbohidratos y proteínas para resistir las largas caminatas por las rutas romanas. El desierto es un entorno hostil que drena la energía en cuestión de horas. Existe un grupo de alimentos que actúa como el combustible de alta densidad de la época, frutos que concentran el azúcar del sol y que no necesitan fuego para ser preparados. En el camino de Jericó a Jerusalén, la diferencia entre la vida y el colapso depende de lo que guardes en tu alforja de cuero. ¿Cuál es este combustible milagroso que permite a los ejércitos y a los profetas cruzar el desierto sin desfallecer? Y cómo una simple fruta seca se convirtió en la moneda de cambio más dulce del Mediterráneo. En el siglo I, cruzar las rutas que conectan Jericó con Jerusalén o las caravanas que bajan hacia Egipto requiere algo más que voluntad. Requiere una ingeniería nutricional específica, el combustible de alta densidad. En un mundo sin refrigeración ni barritas energéticas, la supervivencia del caminante depende de la arquitectura orgánica de los frutos secos. Si el pan es el cuerpo y el pescado es el músculo, el dátil es la batería del mundo antiguo. En los oasis de Jericó, la ciudad de las palmeras, se cultiva el que es considerado el mejor dátil del Imperio Romano. No es solo una fruta, es una cápsula de supervivencia. La palmera datilera, Phoenix dactylifera, es una maravilla de la adaptación. Sus frutos concentran hasta un 70% de azúcar natural.
Los técnicos de la época saben que un puñado de estos frutos puede sostener a un soldado o a un pastor durante una jornada completa de marcha ascendente. Arqueológicamente, los hallazgos en la fortaleza de Masada han sido reveladores. Los investigadores encontraron almacenes repletos de semillas de dátiles de hace 2000 años, tan perfectamente conservadas por la aridez que incluso algunas han podido ser germinadas en el siglo XXI. Esto nos habla de una logística de almacenamiento masiva. El dátil se deja secar en el árbol o en esteras de paja, permitiendo que el sol evapore el agua y detenga la proliferación de bacterias. El resultado es un producto que pesa poco, no se pudre y entrega un pico de glucosa casi inmediato al torrente sanguíneo. Pero el dátil tiene un compañero inseparable en la alforja de cuero, el higo. En Judea el higo no se consume solo fresco. La verdadera tecnología alimentaria es la débela o torta de higos prensados. Imaginen cientos de higos maduros, aplastados unos contra otros en un molde circular hasta formar un bloque denso y pegajoso. Al prensarlos, se elimina el aire y se crea una barrera natural contra el exterior. Una torta de estas es una bomba calórica. Es fácil de transportar, se puede cortar en trozos con un cuchillo y proporciona la fibra necesaria para mantener el sistema digestivo en orden bajo dietas monótonas. A esto debemos sumar los frutos de cáscara dura, almendras y nueces. Aquí la logística es distinta. La cáscara es el empaque perfecto de la naturaleza. Protege las grasas y proteínas esenciales de la oxidación y los insectos. Un caminante no necesita una mochila pesada. En su túnica, en el pliegue del pecho conocido como el colpos, guarda este tesoro seco. Es la dieta de los profetas, de los ejércitos y de los peregrinos que suben a las fiestas anuales. Es el sabor de la resistencia. Sin embargo, hay un límite biológico que ni el mejor dátil de Jericó puede superar. El azúcar de la fruta provoca sed, y en el siglo I, la sed es una sentencia de muerte disfrazada. El agua es escasa, preciosa y a menudo peligrosa. Un pozo en el desierto puede ser una bendición o una trampa llena de parásitos y fiebres. Para sobrevivir al camino, los habitantes de Judea han desarrollado una técnica de mezcla que transforma el líquido más simple en una herramienta de seguridad sanitaria y ritual social. Una bebida que define la cultura del Mediterráneo, pero que en el siglo I tiene un propósito mucho más oscuro y vital de lo que imaginamos hoy. ¿Por qué nadie bebía agua sola si quería seguir con vida? ¿Y cuál era el secreto químico detrás del vino que llenaba las copas en las bodas y en las últimas cenas? En la árida Judea, el agua es un recurso esquivo que debe ser capturado y defendido con una ingeniería hidráulica implacable. Pero hay una verdad oscura que todo habitante de Jerusalén conoce. El agua mata. Sin sistemas de tratamiento modernos, los pozos y las cisternas excavadas en la roca son caldos de cultivo para la disentería, el cólera y los parásitos. La ingeniería del agua comienza bajo las casas. Casi cada vivienda en Jerusalén posee una cisterna piriforme excavada en la piedra caliza. Para que el agua no se filtre, los antiguos aplican un revoque técnico, una mezcla de cal, arena y ceniza que crea una barrera impermeable. Sin embargo, el agua recogida de la lluvia arrastra polvo, insectos y materia orgánica. El vino en el siglo I no es la bebida de lujo que imaginamos hoy. Es un componente de seguridad sanitaria. Nadie, desde el esclavo hasta el centurión, bebe vino puro, a menos que busque la embriaguez rápida o el olvido. La mezcla estándar es una medida de ingeniería social. Una parte de vino por 2 o 3 partes de agua. El contenido alcohólico y la acidez del vino actúan como un desinfectante rudimentario, neutralizando patógenos en el agua de la cisterna y haciéndola segura para el consumo diario. Sin el vino, la densidad poblacional de ciudades como Jerusalén, que alcanzaba los 80.000 habitantes en festividades, habría colapsado bajo epidemias hídricas en semanas. La producción de esta sangre de la tierra es un proceso técnico que ocurre en el Gad, o lagar de piedra. Las colinas de Judea están salpicadas de estas estructuras.
grandes superficies planas excavadas en la roca donde las uvas se pisan con los pies descalzos. No es un acto festivo, es una operación de extracción. La presión suave de los pies rompe la piel, pero no la semilla, evitando que los taninos amargos arruinen el mosto. El jugo fluye por gravedad hacia una tina inferior de sedimentación. Allí las levaduras silvestres presentes en la piel de la uva inician la fermentación de forma espontánea. El almacenamiento es la siguiente fase de la cadena logística. El vino se guarda en ánforas de barro selladas con tapones de corcho o yeso, cubiertos con una capa de resina de pino para evitar la oxidación. Una ánfora estándar, llamada ánfora cuadrantal, tiene una capacidad exacta de unos 26 litros. En el clima cálido de Judea, el vino fermenta rápidamente hasta alcanzar un grado alcohólico alto, lo que ayuda a su conservación. Se le añaden especias, miel o incluso agua de mar para estabilizarlo. El resultado es un líquido denso, oscuro y potente que se convierte en la moneda de cambio de la salud pública. Pero el vino y el agua no son los únicos líquidos que fluyen por las venas de esta tierra. Hay un tercer elemento, uno que no se bebe en grandes copas, pero que es el motor térmico de la cocina, la base de la medicina y la fuente de la luz nocturna. Es un fluido que requiere una presión mecánica extrema y un control de temperatura preciso para ser extraído de un fruto que parece piedra. ¿Cómo se extrae la esencia de un árbol milenario y por qué un solo chorro de este líquido era capaz de decidir si una familia sobreviviría al invierno o caería en la oscuridad total? En un mundo sin electricidad, sin mantequilla y sin farmacias, el aceite de oliva es el motor que lo mueve todo. Es luz, es medicina, es cosmético. Bienvenidos al Gad Shmanim, el lugar de la prensa de aceite. El nombre Getsemaní no es una metáfora poética, es un término técnico, es una fábrica de energía. Primero, las aceitunas maduras, recogidas a mano para no dañar la piel, se arrojan a una enorme tina de piedra circular. Allí, una piedra de basalto de más de 500 kilogramos, movida por un burro o por dos hombres exhaustos, rueda sobre el fruto. No busca pulverizar el hueso, sino romper la pulpa. El sonido es un crujido húmedo y constante. El olor es punzante, herbáceo y amargo. Lo que sale de esta primera molienda es una pasta densa que se coloca en cestas de mimbre llamadas eretz. Aquí comienza la verdadera ingeniería de presión. Las cestas se apilan bajo una enorme viga de madera de 6 metros de largo, anclada en la pared de roca y cargada con piedras circulares de hasta 300 kilos cada una. Es una palanca de fuerza masiva. La extracción se divide en 3 niveles de pureza, cada uno con un destino logístico diferente. La primera presión, la más suave, produce el aceite virgen. Es un líquido ámbar claro, casi sin impurezas. Este es el aceite sagrado, el que arde en el candelabro del Templo de Jerusalén y el que se utiliza para ungir a los reyes y sanar las heridas de los enfermos. Es un lujo técnico que pocos pueden permitirse en su mesa. La segunda presión, tras añadir más peso a la viga, extrae el aceite de consumo diario. Este es el combustible del pueblo. En la cocina del siglo I, este aceite es la grasa esencial. Se mezcla con el pan de cebada, se añade a los potajes de lentejas y se usa para freír pequeñas tortas de masa. Proporciona las grasas saturadas y la vitamina E necesarias para un pueblo que rara vez consume carne. Es la diferencia entre una piel sana y una agrietada por el sol del desierto, entre un cuerpo resistente y uno vulnerable. Finalmente, la tercera presión, la más violenta, extrae un líquido oscuro y denso. Ya no es apto para comer, pero en el siglo I nada se desperdicia. Este aceite se convierte en luz. Llena las pequeñas lámparas de arcilla que iluminan las casas de Galilea. Sin él, la noche sería un abismo absoluto. También se mezcla con ceniza para crear un jabón rudimentario. Es la base de la higiene y la supervivencia doméstica. Al final del día, cuando el sol se oculta tras los montes de Judea, la familia se reúne. Sobre la estera de paja, el círculo se cierra. Un trozo de pan denso,
mojado en un cuenco de aceite de oliva, con un poco de sal y una pizca de comino. Es una comida de una simplicidad engañosa. Detrás de ese bocado hay miles de años de domesticación botánica, horas de molienda extenuante, la logística de la sal de las orillas del Mar Muerto y la paciencia mística de la fermentación del vino. La cocina del siglo I no era solo gastronomía, era una coreografía de supervivencia. Cada caloría era ganada al desierto con sudor y técnica. Al observar su mesa, entendemos que para ellos el milagro no era solo la multiplicación de los panes y los peces, sino el hecho de que en una tierra tan hostil y bajo un imperio tan implacable, el ciclo de la vida lograra renovarse cada mañana con el sonido de una piedra de molino y el brillo dorado de una gota de aceite. Este fue el menú que alimentó a los profetas, a los rebeldes y a los constructores de la fe. Una dieta de ingeniería, fe y hierro que cambió el curso de la historia humana, un bocado a la vez. Escribe en los comentarios, ¿qué otro secreto de la antigüedad deseas que revelemos? Si esta historia ha resonado en tu espíritu, suscríbete para no perderte el próximo capítulo de nuestro viaje. El viaje no termina aquí. Haz clic para descubrir más datos sorprendentes de la vida en la época bíblica.